Hoy quiero contarles la historia de un hombre que cambió el mundo. Pero para entender su lucha, necesitamos retroceder en el tiempo, a una época en la que el color de la piel definía cada aspecto de la vida en Estados Unidos. Los años 50 y 60 estuvieron marcados por las leyes de Jim Crow, un sistema cruel que separaba a blancos y negros en casi todos los espacios públicos. Escuelas, autobuses, restaurantes e incluso baños y bebederos. Para los afroamericanos, la segregación no solo era humillante, era una forma sistemática de negarles su humanidad. Pero antes de adentrarme en la historia fascinante de Martin Luther King, quiero poner de manifiesto, como todos sabemos, que en pleno siglo XXI, el racismo está en auge en todo el mundo, algo completamente incomprensible. Para poner esto de relieve, quiero recomendaros un libro titulado ¿España racista?, escrito por Safia El-Adam, donde cuenta sus propias vivencias y la de otros inmigrantes que pone los pelos de punta. Hace unos días, viendo uno de mi podcast favorito, Saldremos Mejores, la entrevistaron y Nerea Pérez de las Heras leyó un párrafo donde lo dice todo. Venimos a traer un tema de la mano de un título que se acaba de publicar, que es España racista. Ya te lo digo yo. Es retórica la pregunta. Spoiler, sí. Spoiler, sí. De la mano de Safia El-Adam. Ella es filóloga, escritora y activista antirracista española y amasic. Es autora también de la novela Hija de Inmigrantes y pues este título más reciente, que lo puedes encontrar ya, cariño mío, en pues librerías, que te va a encantar. Es un ensayo, bueno, bastante, o sea, te va a encantar si... Quiero decirte, digieres un poco y estás preparada para tu deconstrucción y que te ponga las realidades en la cara, porque es un ensayo crudete. También es muy real sobre las raíces del racismo, pues en este contexto llamado España, Nerea. Yo, si me permites, quiero empezar con leyendo un fragmento del principio de tu libro que me ha emocionado un montón para que la gente entre un poco en la cuestión. Venimos de una situación en la que hay unos inmigrantes en una patera. No viene nadie, mueres ahogado y los medios lo silencian o te deshumanizan. La mafia te deja tirado, la mafia con corbata que se reúne en el Parlamento Europeo. O llegas, por fin lo has conseguido. No es lo que pensabas, te miran mal, te discriminan, te prejuzgan. Pensabas que nada cambiaría, pero en tu ausencia nace tu hermana. Muere tu padre, muere tu abuela, muere tu madre y tú no puedes ir. No tienes papeles, te rajas el brazo, gritas. No tienes permiso de trabajo. No tienes permiso de residencia. No tiene sentido este viaje. Tú querías ayudar a tu familia. Pasan los años. 5, 10 o 15. No puedes volver a tu país de origen. No puedes ver a tu familia. La ley de extranjería te atrapa, te ahoga, te mata. No era lo que esperabas. Lloras, ríes. Todo esto y la gente te pone una sola etiqueta. Una etiqueta que ya tenían incluso antes de que llegaras. Antes de que nacieras. Es preciosísimo, Safia, la verdad, y sigue. No sé qué feedback estás recibiendo del libro, que ahora está recién publicado. El fragmento este es muy especial para mí y me emociono cuando lo escribo, me emociono cuando lo leo y veo que me emociono también cuando lo lee alguien. Yo tengo que mirar como un poco abajo con sí, esto. Porque es muy duro y porque además cuenta diferentes realidades y no deja fuera ninguna, ¿no? Sí. Esto está sucediendo a día de hoy. Y ahora continuamos donde lo dejamos. En este contexto nació Martin Luther King Jr. el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia. Creció en una familia profundamente religiosa y consciente de las injusticias del mundo. Su padre, un pastor bautista, y su madre, una maestra, le inculcaron valores que marcarían su vida. La fe en Dios, el respeto propio y la convicción de que la educación era una herramienta poderosa para combatir la ignorancia. Desde niño, Martin experimentó el dolor del racismo. A los 6 años, uno de sus amigos blancos dejó de hablarle porque sus padres le prohibieron jugar con un niño negro. Imaginen ese momento. Un pequeño que no puede entender por moral. Mace creía firmemente en la idea de que la injusticia debía confrontarse con dignidad y firmeza.
enseñó a sus estudiantes que no podían quedarse de brazos cruzados frente al racismo y que era su deber utilizar su educación y sus talentos para luchar por la equidad. Esta noción se convertiría en un pilar fundamental del liderazgo de King, el liderazgo ético y basado en valores. Para Mace, el liderazgo no era solo una cuestión de habilidad o carisma, sino de ética. En sus enseñanzas, enfatizaba la importancia de liderar con integridad y compromiso con el bien común, algo que King encarnaría plenamente. Un aspecto crucial fue cómo Mace reforzó en King la creencia en el poder de la oratoria para movilizar a las personas. Mace era un maestro en el arte del discurso, y su capacidad para conmover con palabras marcó profundamente a King, quien se convertiría en uno de los mejores oradores de su tiempo. Después de completar su educación, Martin continuó preparándose, obteniendo un doctorado en teología en la Universidad de Boston. Fue allí donde descubrió las enseñanzas de Mahatma Gandhi, la idea de confrontar el odio con amor, de resistir la opresión sin violencia, resonó profundamente en él. Martin decidió que esa sería la base de su lucha. En 1955, un evento cambió todo. En Montgomery, Alabama, Rosa Parks, una costurera afroamericana, fue arrestada por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús. Para entender esto hay que conocer el contexto. En la década de 1950, Montgomery, Alabama, era una ciudad profundamente segregada. En el sistema de autobuses, las primeras filas estaban reservadas exclusivamente para los blancos, mientras que los afroamericanos tenían que sentarse en la parte trasera. Si el autobús se llenaba, los pasajeros negros debían ceder sus asientos a los blancos. Además, incluso tenían que entrar por la puerta trasera, después de pagar en la delantera. Este acto de valentía inspiró a la comunidad negra a organizar un boicot contra el sistema de autobuses. Y adivinen quién fue elegido para liderarlo. Martin Luther King Jr., un joven pastor recién llegado a la ciudad. El boicot duró 381 días. La gente caminaba largas distancias, compartía autos y resistía pacíficamente. Finalmente, en 1956, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en el transporte público. Fue un triunfo, pero también un comienzo. Martin había demostrado que la no violencia podía ser una herramienta poderosa para desafiar la injusticia. Después del éxito en Montgomery, Martin sabía que el movimiento necesitaba organización. En 1957, ayudó a fundar la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, una red de iglesias y líderes comunitarios que se convirtió en el corazón del movimiento por los derechos civiles. Era estricta, y los intentos de los afroamericanos por reclamar sus derechos eran recibidos con violencia brutal. Además, el jefe de policía de la ciudad, Eugene Bull Connor, era famoso por su enfoque despiadado contra los afroamericanos. Connor utilizaba todos los recursos a su disposición, incluidos perros policías, mangueras de alta presión y arrestos masivos, para mantener el orden segregado. Birmingham era un símbolo de la resistencia blanca al movimiento de derechos civiles. Sin embargo, Martin Luther King Jr. y la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, eligieron la ciudad deliberadamente para confrontar este sistema, convencidos de que exponer su brutalidad al mundo podría catalizar el cambio. La campaña comenzó en abril de 1963 y tenía como objetivo acabar con la segregación en espacios públicos y la discriminación en la contratación laboral. Fue organizada conjuntamente por la SCLC y el Comité Coordinador Cristiano de Alabama, ACMHR, liderado por King. Las tácticas de la campaña fueron manifestaciones pacíficas,
Arrestos masivos. Una parte clave de la estrategia era provocar arrestos masivos para colapsar el sistema judicial de la ciudad y atraer la atención de los medios nacionales. Uso de jóvenes y niños. En una etapa crucial de la campaña, conocida como la Cruzada de los Niños, cientos de estudiantes de secundaria participaron en manifestaciones. Su valentía frente a los ataques brutales conmocionó a la nación. El 12 de abril de 1963, Martin Luther King Jr. y otros líderes fueron arrestados por violar una orden judicial que prohibía las protestas públicas. Durante su encarcelamiento en la prisión del condado de Birmingham, King se enteró de una carta publicada por 8 líderes religiosos blancos de Alabama. En esta carta, titulada Una llamadas a la unidad, los clérigos criticaban las manifestaciones, calificándolas de innecesarias e inoportunas, y pedían a los afroamericanos que esperaran a que el sistema resolviera sus problemas con tiempo. La respuesta de Martin Luther King Jr. a esta carta fue escrita desde su celda, inicialmente en los márgenes de un periódico y en trozos de papel que le proporcionaron sus abogados. Más tarde, fue transcrita y publicada, convirtiéndose en uno de los textos más importantes del movimiento por los derechos civiles. Temas principales de la carta: la urgencia de la justicia. King rechazó la idea de que los afroamericanos debían esperar para obtener sus derechos. Argumentó que la justicia demasiado retrasada era justicia negada. Combinó argumentos filosóficos, religiosos y pragmáticos para explicar por qué la acción era necesaria y justa. La carta desde la cárcel de Birmingham fue ampliamente difundida y se convirtió en un manifiesto del movimiento por los derechos civiles. Inspiró a activistas, cambió la percepción de muchas personas y reforzó la idea de que la no violencia era una herramienta poderosa para combatir la injusticia. Mientras King estaba en prisión, la campaña continuó, enfrentando una respuesta cada vez más violenta de las autoridades. Las imágenes de manifestantes pacíficos siendo atacados por perros policía y golpeados por chorros de mangueras de alta presión se difundieron por todo el país, generando una ola de indignación. La violencia alcanzó su clímax con la participación de niños en las protestas. La Cruzada de los Niños llevó a cientos de menores a las calles, muchos de los cuales fueron arrestados o brutalmente reprimidos. Estas escenas, transmitidas por televisión, hicieron que muchas personas en todo el país no pudieran seguir ignorando la realidad del racismo en el sur. Pero esta campaña obtuvo algunos resultados. Acuerdos locales. Después de semanas de protestas, las autoridades y los líderes de negocios locales acordaron desegregar gradualmente los espacios públicos y mejorar las oportunidades laborales para los afroamericanos. Impulso para la legislación nacional. Los eventos en Birmingham convencieron al presidente John F. Kennedy de que era necesario un cambio legislativo. Esto llevó al impulso del proyecto de ley que eventualmente se convertiría en la Ley de Derechos Civiles de 1964. Consolidación del movimiento. La campaña de Birmingham reforzó el liderazgo de King y solidificó la no violencia como la estrategia central del movimiento por los derechos civiles. Ese mismo año, Martin lideró la marcha en Washington, donde pronunció su icónico discurso I Have a Dream. Más de 250.000 personas se reunieron frente al monumento a Lincoln para escuchar a este hombre hablar de un futuro donde la igualdad no fuera un sueño, sino una realidad. La filosofía de Martin se basaba en la no violencia y el amor hacia todos, incluso hacia quienes lo odiaban. Él creía que solo así podría romperse el ciclo de odio que perpetuaba el racismo. Pero esta postura no siempre fue comprendida.
Algunos miembros del movimiento querían respuestas más rápidas y estaban dispuestos a usar la fuerza. En los meses previos a su muerte, Martin Luther King Jr. se había centrado en temas que iban más allá de la segregación racial. Reconoció que la desigualdad económica era una de las principales causas de opresión en Estados Unidos. Por esta razón, lanzó la campaña de los pobres, un esfuerzo para unir a personas de todas las razas en la lucha contra la pobreza sistémica. En este contexto, King viajó a Memphis para apoyar a los trabajadores de saneamiento de la ciudad, quienes estaban en huelga exigiendo mejores condiciones laborales, salarios justos y dignidad en el trabajo. Estos empleados, en su mayoría afroamericanos, vivían en condiciones deplorables, y 2 de ellos habían muerto trágicamente en febrero de 1968, cuando un camión compactador defectuoso se activó mientras buscaban refugio durante una tormenta. Este evento fue el catalizador de la huelga. King se unió a la causa, entendiendo que la lucha por la justicia económica era inseparable de la lucha por los derechos civiles. Su presencia en Memphis fue vista como una amenaza por algunos sectores conservadores y racistas, lo que incrementó las tensiones en la ciudad. El 3 de abril de 1968, King pronunció lo que sería su último discurso en el Mason Temple, la sede de la Iglesia de Dios en Cristo en Memphis. Este discurso, conocido como I've Been to the Mountaintop, tiene un tono profético y profundamente emocional. En él, King reflexionó sobre la posibilidad de su muerte, dejando entrever que sentía el peligro inminente. He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Estoy feliz esta noche. No me preocupa nada. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Al día siguiente, el 4 de abril, King estaba en el balcón del Lorraine Motel, preparándose para asistir a una cena con otros líderes del movimiento. A las 6:01 de la tarde, un disparo lo alcanzó en el cuello, hiriéndolo de muerte. Fue trasladado al Hospital St. Joseph, donde fue declarado muerto a las 7:05 de la tarde. El disparo fue realizado desde una pensión cercana. James Earl Ray, un criminal con antecedentes racistas, fue arrestado semanas después y posteriormente confesó ser el autor del asesinato. Aunque surgieron teorías de conspiración que sugerían la participación de otros actores, Ray fue condenado a 99 años de prisión. La noticia del asesinato de Martin Luther King Jr. provocó una ola de conmoción y dolor en todo el mundo. En Estados Unidos, su muerte desató una serie de disturbios en más de 100 ciudades, conocidos como los disturbios de King, en los que miles de personas expresaron su ira y frustración por la injusticia racial persistente. El presidente Lyndon B. Johnson declaró un día de luto nacional. En un esfuerzo por honrar su legado, Johnson también presionó al Congreso para aprobar la Ley de Derechos Civiles de Vivienda Justa en abril de 1968, que prohibía la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas. Gracias a su lucha, se aprobaron leyes fundamentales como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Pero su impacto va más allá de la legislación. Martin dejó un ejemplo de valentía, compasión y resistencia que sigue inspirando movimientos por los derechos humanos en todo el mundo. Y para terminar, quiero decir que este video es mi homenaje a Martin Luther King Jr., un hombre al que admiro profundamente por su valentía inquebrantable, su ética intachable y su perseverancia frente a la adversidad.
Martin tenía un amor genuino por el ser humano, una sensibilidad única ante la injusticia y una capacidad oratoria que no solo conmovió corazones, sino que movilizó al mundo entero. Su vida fue un ejemplo de cómo la fuerza moral puede derribar los muros más altos y cómo el amor puede ser la respuesta al odio. Es un privilegio recordar y honrar a alguien que, con su palabra y su acción, nos enseñó el verdadero significado de la justicia y la humanidad. Sus palabras resuenan más que nunca. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para luchar contra esa injusticia? Os dejo el discurso completo más famoso que realizó. A día de hoy me sigue removiendo. Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, firmó la Declaración de Independencia. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros, que habían sido quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Llegó como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad. Pero 100 años después, los negros todavía no son libres. 100 años después, la vida de los negros sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas de la discriminación. 100 años después, los negros viven en una isla solitaria de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, los negros todavía siguen languideciendo en los rincones de la sociedad americana. Se sienten como exiliados en su propia tierra. Así que hemos venido aquí hoy a denunciar unas condiciones vergonzosas. Hemos venido a la capital de nuestra nación, en cierto sentido, para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré del que todo americano iba a ser heredero. Este pagaré era una promesa de que todos los hombres, sí, a los hombres negros y a los hombres blancos, se les garantizaban los derechos inalienables a la vida y a la libertad. Pero hoy es obvio que América ha defraudado en este pagaré en lo que se refiere a sus ciudadanos y ciudadanas de color. En vez de cumplir con esta sagrada obligación, América ha dado al pueblo negro un cheque falso, un cheque que ha sido devuelto marcado como sin fondos. Pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia está en bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las grandes arcas bancarias de las oportunidades de esta nación. Así que hemos venido a este lugar a cobrar este cheque, un cheque que satisfaga plenamente nuestras demandas de libertad, seguridad y justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordar a América la intensa urgencia de este momento. No es tiempo de pensar
que las cosas irán mejorando por sí mismas. Ahora es el tiempo de hacer que las promesas de la democracia sean reales. Ahora es el tiempo de subir desde el oscuro y desolado valle de la segregación al soleado sendero de la justicia racial. Ahora es el tiempo de alzar a nuestra nación desde las arenas movedizas de la injusticia racial a la sólida roca de la fraternidad. Ahora es el tiempo de hacer que la justicia sea una realidad para todos los hijos de Dios. Sería desastroso para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este asfixiante verano del legítimo descontento de los negros no pasará hasta que haya un estimulante otoño de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Quienes pensaban que las personas negras solo necesitaban desahogarse y que ahora estarían contentos, tendrán un brusco despertar si la nación vuelve a su actividad como si nada hubiera pasado. No habrá descanso ni tranquilidad en América hasta que los negros tengan garantizados sus derechos de ciudadanos. Los torbellinos de revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que nazca el brillante día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi pueblo que está en el caluroso umbral que lleva al interior del Palacio de la Justicia. En el proceso de conseguir nuestro legítimo lugar, no debemos hacernos culpables de acciones equivocadas. No debemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la ira y del odio. Debemos conducir siempre nuestra lucha en el elevado nivel de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra constructiva protesta degenere en violencia física. Una y otra vez, debemos ascender a las majestuosas alturas, donde se hace frente a la fuerza física con la fuerza espiritual. Esta nueva forma de militancia de la comunidad negra no debe llevarnos a desconfiar de las personas blancas, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como su presencia hoy aquí evidencia, han llegado a ser conscientes de que su destino está ligado a nuestro destino. Han llegado a darse cuenta de que su libertad está inseparablemente unida a nuestra libertad. No debemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer la solemne promesa de que siempre caminaremos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quienes están preguntando a los defensores de los derechos civiles: ¿cuándo estaréis satisfechos? No podemos estar satisfechos mientras los negros son víctimas de indecibles horrores, de la brutalidad policial. No podemos estar satisfechos mientras nuestros cuerpos cargados con la fatiga del viaje no pueden conseguir alojamiento en los moteles de las autopistas ni en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras la movilidad básica de los negros es de un gueto más pequeño a otro más amplio. No podemos estar satisfechos mientras nuestros hijos son despojados de su personalidad y privados de su dignidad por letreros que dicen «solo para blancos». No podemos estar satisfechos mientras una persona negra en Mississippi no puede votar y otra persona negra en Nueva York cree que no tiene nada por lo que votar.
No estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un poderoso torrente. Soy consciente de que algunos de vosotros habéis venido aquí después de grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de vosotros habéis salido recientemente de las estrechas celdas de una prisión. Algunos de vosotros habéis venido de zonas donde vuestra búsqueda de la libertad os dejó golpeados por las tormentas de la persecución y tambaleantes por los vientos de la brutalidad policial. Habéis sido los veteranos del sufrimiento fructífero. Continuad trabajando con la esperanza de que el sufrimiento inmerecido es redención. Volved a Mississippi, volved a Alabama, volved a Carolina del Sur, volved a Georgia, volved a Luisiana, volved a los suburbios y a los guetos de vuestras ciudades del norte, sabiendo que en un modo u otro esta situación puede y va a cambiar. No nos hundamos en el valle de la desesperación. Amigos míos, os digo, que aunque veamos delante las dificultades de hoy y mañana, todavía tengo un sueño. Un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá en pie y vivirá el verdadero. Tengo un sueño que un día allá abajo, en Alabama, lugar de racistas despiadados, de gobernadores que nos humillan con sus palabras. Un día, justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que todo valle será alzado, toda colina y montaña será bajada, lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que yo vuelvo al sur. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, de ponernos en pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Este será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado: tierra mía es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre murió, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad. Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad, y así suene la libertad desde las prodigiosas cumbres de las colinas de New Hampshire, suena la libertad desde las enormes montañas de Nueva York, suene la libertad desde los elevados montes de Pensilvania, suene la libertad desde las rocosas cubiertas de nieve de Colorado, suene la libertad desde las curvas vertientes de California, pero no solo esto, suene la libertad desde la montaña de piedra de Georgia, suene la libertad desde el monte Lookout de Tennessee, suene la libertad desde cada colina y cada campo de Mississippi, desde cada ladera, suene la libertad. Y cuando esto ocurra,
Y cuando permitamos que suene la libertad, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, blancos, negros, judíos, gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: al fin libres, gloria a Dios Todopoderoso, somos al fin libres.